Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Estamos aquí este miércoles ya previo a la semana que se acerca de Thanksgiving. Estamos con ustedes para compartir los hechos, acontecimientos, momentos que estamos viviendo, sin lugar a duda, sumamente apocalípticos. En todo. Y si no, pues que nos diga toda nuestra gente de allá del estado de Norte Carolina, tanto Charlotte como la capital de Norte Carolina, y por supuesto todos los pueblos aledaños a Charlotte, pues sabrán en ese momento que estamos viviendo momentos apocalípticos, sin lugar a duda, en todo esto. Pero déjenme compartir con ustedes el tema que vamos a tocar, porque es muy importante. El camino a la gran profecía, cerca pero lejos. Las cartas de la gran profecía de Daniel sobre las oscuras negociaciones de la paz y las guerras están en la mesa. Así es la política. Es por eso que dice el profeta Isaías que la política es como un mar de lodo, que difícilmente el que se meta no vaya a salir enlodado. Porque hay mucho lodo en todo esto. Y también en los aspectos proféticos estamos viviendo un momento sumamente bastante delicado en cuanto a las redes sociales. Precisamente hablaba este fin de semana que estuvimos en dos iglesias preciosísimas allá en Los Ángeles. Primeramente con mi gran amigo Josías Martínez, una hermosa iglesia, y después una iglesia que tuvimos una vigilia, una iglesia hermosísima, en su vigilia de ellos. Y hablaba precisamente de lo delicado, peligroso que está haciendo también las redes sociales, porque tenemos muchísima gente sensacionalista que agarran temas que saben que están de actualidad, pero como dice un proverbio, le ponen un poquito verdades con medias verdades. Y eso es un poco delicado. En estos momentos tenemos que estar dando los hechos, acontecimientos, una vez que estén debidamente documentados o confirmados, para no crear confusión en nuestra gente mayoritariamente evangélica, que por increíble que parezca son nuestra comunidad un poquito más inocente en ser atraídos por ese sensacionalismo de las redes sociales. Que estamos viviendo un momento profético precisamente por eso, precisamente. Ver fantásticas noticias que salen con esas extraordinarias imágenes, porque está el acceso aún mismo de inteligencia artificial. Así es que no sorprende ver a un Jared Kushner frente a las Naciones Unidas y muchas cosas más que puedan salir, que las hacen ver como que, wow, esto es el cumplimiento. Pero ¿hasta qué parte puede ser real o puede ser sensacionalismo, puede ser inteligencia artificial? Ese tema que, por cierto, lo tenemos en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaines Oficial. Allí busque inteligencia artificial, aquí donde está usted ahorita mismo. Bueno, ante todo esto, ¿por qué no leemos la palabra del Señor? Porque no cabe duda que estamos en un camino a la gran profecía. Eso no se puede negar. Veamos qué dice la santa y bendita palabra del Señor en Daniel 9, del versículo 27 en adelante. Dice así: Él hará un pacto firme con muchos por 7 días de años. Ese es el pacto que le mencionó Gabriel a Daniel, de 7 años, a quien la inmensa mayoría de los teólogos que ya están con el Señor hablaron que ese será el pacto de la semana 70. Es decir, la semana que va a iniciar el periodo de la gran tribulación.
Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si bien es cierto, se han dado pasos, como ya lo vamos a explicar, todavía no se ha firmado el pacto contundente. Por eso es que hablamos del camino a la gran profecía. Ese pacto que se ha de firmar, que ya vamos a hablar, se van a aguantar para la parte final. Ese pacto dice que una vez que se firme, 7 años, pero que a la mitad de los 7 días, es decir, de los 7 años, hará cesar el continuo sacrificio. Importantísimo saber esto, porque en nuestro canal de Masterclass, en el capítulo 11, hacemos un análisis profundo de lo que va a ser la reconstrucción del tercer templo y cómo ya hay muchos ingredientes. Pero la noticia más importante viene de un personaje extraordinario en la profecía, que estuvo visitando la Casa Blanca precisamente este martes. Entre las cosas importantísimas que se comentaron, habla la posibilidad de que esto que representa como el corazón, es el corazón del Islam. Esa hipótesis de que inclusive hasta podría llegar a financiar. Vamos en la parte final sobre eso. Dice, pero a la mitad de los 7 años hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Importantísimo esta palabra, grano. Eso nos recuerda al jinete del caballo negro, cuando se suelta el caballo negro y se desata una crisis profunda. Y el caballo negro está identificado específicamente como grano. ¿Recuerda? Lo leímos la semana pasada. 16 libras y 2 días, pero no dañes el grano, perdón, el grano del trigo o el grano de la cebada. Dice, sobre el ala del templo está la abominación. Eso es profundo. Y 2 últimas veces que hemos ido con grupo, que lo ha llevado, nos lleva a una parte, inclusive del nombre del templo, una parte exactamente al lado lateral, como dice aquí, hay una pintura que muestra un personaje. Sobre el ala del templo está la abominación de desolaciones y continuará hasta que la ya decretada destrucción sea derramada sobre el desolador. Como dije, Daniel 9:27 en adelante. ¿Qué tan profundo estamos de cerca de este paso final hacia ese pacto? No cabe duda que los pasos finales ya han iniciado. Y definitivamente nuestro presidente está haciendo un papel trascendental y contundente en el cumplimiento hacia esa profecía. Una de las cosas profundas que a veces no hemos entendido y que lo explicamos en Masterclass, que la escatología no consiste en nuestras propias interpretaciones, sino en el tiempo en que Dios le tiene determinado que se cumpla. Es por eso que muchos de nuestros grandototes hombres de Dios, teólogos, escatólogos, en aquel momento no pudieron vislumbrar porque no sé, era difícil verlo. Y siempre se habló, hasta hoy en día lo sostienen los que siguen la trayectoria todavía no actualizada en la escatología. Están totalmente de acuerdo que quien ejecutará los pasos finales hacia ese pacto es el anticristo. Y es muchísimo, para sorpresa, muchísimo nuestros teólogos, y lo entendemos de nuestros teólogos del pasado que ya murieron. Todos identificaban al anticristo como el anciano rostro fiero. Recuerde, lo he dicho en múltiples de conferencias de pastores y todo, hasta su servidor siempre lo queríamos así.
Hasta que en el 2017 uno de nuestros prominentes amigos rabinos me manda documentación para este libro, Israel al filo de la profecía. Y donde él me dice, Antonio, ustedes siempre han hablado de dos bestias, anticristo y falso profeta, y nunca han hecho énfasis en la tercera bestia, que sería, me dijo, el antipadre. El antipadre no tiene que ser judío, me dijo, pero tiene que tener todas las características. De hecho, lo tenemos el tema en nuestro canal, se llama El Anciano Rostro Fiero. Todas las características. Y me dijo, y él sí tiene que ser gentil, solo que se pondrá al frente de la nación más poderosa del mundo. Ese me dijo, y lo hicimos para nuestro libro, está en el capítulo, y lo hicimos también ya en Masterclass, el capítulo 13, dijo, él iniciará todos los pasos finales hacia ese pacto, que al final la gloria se le va a dar ya al anticristo, por supuesto, pero es la parte final, ya cuando se llegue el momento de concretarlo. Pero quien ejecuta los pasos finales, todos los pasos finales, y por lo tanto es la que momentáneamente se lleva toda la gloria, es ese personaje que menciona Daniel, el anciano de rostro fiero. Si ese es así, coincidencia no, porque no podemos decirlo. Lo damos en nuestras clases de Masterclass. No podemos dar afirmaciones contundentes de decir es así, porque puede haber cambio, definitivamente. Y como dijimos, la escatología no es en nuestra interpretación, sino en ese momento que Dios le tiene determinado que se cumplan. De que estamos viendo cosas, si quiere llamarle coincidencia o parte del gran acontecimiento profético. No cabe duda, definitivamente. Definitivamente, desde que toma posesión en su segundo mandato, nuestro presidente comenzó cosas grandísimas este 2025. Exactamente en relación a esto. Es como que estamos viendo un caballo blanco que promueve la paz, pero que al mismo tiempo incentiva al caballo rojo, que incentiva también la guerra. Esa incoherencia, paz y guerra. Increíblemente, esa combinación que, por cierto, en aquel momento lo hicimos aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde dije que el caballo blanco en algún momento va a promocionar con toda su fuerza la paz, aquí lo decimos, pero que al mismo tiempo va a incentivar al caballo rojo también. Esas incoherencias que las estamos viendo este 2025, que nuestro presidente está haciendo, ha hecho logros, aunque sea parciales, aunque sea lo que usted quiera llamarle, pero decía él mismo ayer en la Casa Blanca, donde él mismo, una cosa interesantísima, vamos a leer en la parte final, donde impresionantemente tenemos a nuestro presidente como ninguno de los otros en la historia de Estados Unidos, que se exalta exageradamente a él mismo. Y lo vimos ayer en la conferencia con el personaje que lo estamos guardando para la parte final, donde él comenzó a decir, le he preguntado a otras personalidades, presidente, ¿cuál presidente ha sido mejor que Trump? Decía él mismo. Nadie. ¿Y por qué? Porque ha logrado 8 éxitos de guerra, que ha logrado por lo menos hacer un stop. Aunque dijo al final, la que yo más quería que se parara, no se ha logrado parar. Cuando uno ve todo esto, solo nos ponemos a pensar como escatólogo o los profetas del Antiguo Testamento. No de los profetas que hoy tenemos que solo hablan maravillas y de grandezas y de prosperidad. Que por cierto la Biblia no habla que van a haber profetas, me refiero en el aspecto ya de nueva revelación para los últimos días. No, la Biblia habla que van a haber falsos profetas. Pero si nos ponemos ya en los profetas del Antiguo Testamento o los escatólogos que investigamos esto y nos quedamos viendo
Todas estas cosas que están pasando, decimos, Santo Dios, es el cumplimiento de la Biblia. Estamos en ese camino, estamos en esa fase. Y por eso el tema, el camino a la gran profecía. Cerca, pero lejos. Todo dio inicio ese 9 de octubre con ese logro impactante que logró nuestro presidente cuando se firmó ese acuerdo de paz de alto al fuego. E increíblemente se terminó la guerra en Gaza en gran proporción. Hay conflicto y todo, lógico, pero se paró esa guerra que había traído descomunal destrucción sin precedente sobre toda la infraestructura, edificios modernos y todo de Gaza. Se paraliza cuando se lleva a cabo la firma de este pacto, donde acudieron más de una veintena de prominentes líderes islámicos y de la Unión Europea. A partir de ese momento es cuando se empieza a allanar ese camino. Allanar, porque no se ha logrado totalmente lo que es la profecía dice en todo esto. Y a eso es lo que vamos a analizar en este momento. Es por eso que en este momento, tal como habíamos explicado el anciano Rostro Fiero, y como decía el anciano para mi libro, Rabino, ese líder es el que va a llevar todo el impacto o la promoción de esta ejecución de ese camino al pacto del Medio Oriente. O sea, la gloria va a ser para él. Interesante. Si se está dando la imitación de la Trinidad de nuestro Altísimo Dios Todopoderoso, recuerde que Dios dice que nuestro Padre Celestial no comparte su gloria con nadie, o sea, solo con su Hijo. Interesantísimo lo que esas coincidencias que se están dando en este momento. Lo vemos en algunas de las imágenes que hemos presentado también en el pasado, donde Él es recibido previo a ese 9 de octubre, que fue recibido en el Parlamento israelí. Y todititito el Congreso israelí, junto con los invitados, se pusieron de pie para ovadear, elogiar públicamente a nuestro presidente en ese evento del Congreso. Decía uno de los periodistas como José Levy de CNN que eso no se había dado en Israel. Esa manera en que le dieron tanta pleitesía al anciano de Rostro Fiero. No, por favor, no, la gente que está escuchando allí, los detractores, no estoy diciendo que él es el anticristo, ni nunca he dicho que es el anticristo, porque no olvide que el anticristo tiene que ser judío. Así es que, por favor, por aquellos de que estén hablando. Interesantísimo. Aquí vemos estas imágenes impresionantes en el Congreso, donde todo, incluyendo su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, todos puestos de pie para ovadear en una pleitesía sin precedente al anciano Rostro Fiero en el camino hacia Misraim, es decir, Egipto, donde 2 días después firmó el gran pacto o paso hacia el gran pacto, o el principio del pacto, podríamos llamarle. Bueno, sigamos leyendo algo interesante, porque todos están pasando cosas interesantes. Lo que hablábamos, la paz, caballo blanco, pero al mismo tiempo el caballo rojo. Esas incoherencias de combinaciones. Yo quiero que usted solamente lo leamos, no vamos a hacer una interpretación contundente, sino que vamos a hacer unas comparaciones de coincidencia. Veamos el pasaje que voy a leerle. Dice, Él requerirá su poder y valor contra el rey del sur con gran ejército,
Y el rey del sur peleará con él con un ejército muy grande y poderoso, pero no prevalecerá a causa de las conspiraciones con él. Aquí dice que el hombre que está al mismo tiempo promoviendo la paz, el alto de la guerra, al mismo tiempo entra con una nación del sur. No olvide que Daniel identifica ese anciano de rostro fiero en la nación del norte. Dice que entra en conflicto con otra nación muy fuerte en el sur. Y que el líder de esa nación del sur que tiene características de rey, aunque no título de rey, pero ¿por qué? Por la prepotencia, porque hace sus propios caprichos, lo que él decide allí en el sur. Y dice que este rey del sur, de esa nación del sur, moverá un impresionante ejército, pero que finalmente no entrará porque habrá conspiraciones dentro de su mismo gobierno. Y esas conspiraciones lo llevarán a su propia desgracia. Déjeme terminar de leer. Si aquellos que compartieron con Sulgen, que compartieron el pan, lo destruirán, su ejército será finalmente, es decir, rendido. Y aunque posiblemente se niegue voluntariamente este personaje a rendirse, estamos hablando de ese rey del sur, ese líder del sur, finalmente va a haber algo duro, cercanía alrededor de su gente. Qué interesante esta profecía. ¿Coincidencia con lo que estamos viendo en el sur en este momento? Lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestro sistema ultra, super. De hecho, hay un tema que una vez lo anunciamos y algunos empezaron a sacarlo, por cierto, y lo tienen, pero no en el nivel que lo tenemos nosotros, que se llama USA en la profecía, donde allí dice el profeta, dice la gran nación que mueve sus tropas por el mar y que pone su bandera en las partes más altas, como la luna. Ver a nuestra nación más poderosa del mundo con lo mejor de lo mejor de lo mejor de las tropas marítimas, número 1 en el planeta Tierra, tal como lo dijo el profeta. La nación que acostumbra enviar sus tropas por el mar. Ver a esos gigantescos e impresionantes superbarcos frente a las costas del Caribe. Ya tiene idea usted de qué nación del sur estamos hablando. ¿Podría tener algún vínculo con este pasaje de Daniel 11, 25, 26? A lo mejor sí, a lo mejor es coincidencia. Eso solo el tiempo lo va a ver, pero que sí en la imagen que miramos a ese líder de la nación del sur, a ese personaje de la nación del sur, ese personaje que actúa con la prepotencia de un rey. Recuerda que los reyes hacían y deshacían, a quien no le caía bien lo mandaban a la cárcel, lo destruían, lo desbarataban. Esa es la característica de los reyes de la Edad Media para atrás. ¿No es así este personaje de esta nación del sur? ¿No son las mismas características? Y que, por cierto, por increíble que parezca, movilizó 4 millones de personas en toda la nación, dándoles ciertas clases de armas y su ejército. Cuando miraba todo esto, me hacía pensar en esta profecía. Se lo leo de nuevo. Dice, él requerirá su poder y su valor contra el rey del sur con gran ejército. Y dice, con gran ejército. Está hablando de este impresionante rey de rostro fiero, anciano rostro fiero, dice, mandará su poderosísimo ejército al frente. Y el rey del sur peleará con él y dice que también movilizará una multitud como tipo ejército sin precedentes.
Si está hablando de 2500 años atrás, solo imagínese usted qué significaría cuando los números eran mucho menores en aquel entonces. Hablando de 4 millones de personas como esta nación del sur que movilizó hace una semana más de 4 millones de personas en Venezuela. Perdón, ya le dije el nombre. Pero dice que a pesar de esa multitud, finalmente las conspiraciones, dice, y aquellos que se alimentan del pan de la mano de ellos, se le voltearán. ¿Podría suceder esto? Si llega a suceder, entonces, ¿no sería enorme la coincidencia con esta profecía de Daniel? Como decimos en nuestro masterclass, dejemos que sea el tiempo profético de la escatología. Eso nos va a decir. Es por eso que hay que tener cuidado con, dijimos otra vez, con los sensacionalistas que sacan adelante ya dándolo como un hecho y todo. Cuidado, el problema es que yo sé que ellos son expertos, les fascina, usan excelentes, lindísimas imágenes y todo, pero no tienen los profundos estudios de la escatología. Como dijimos en nuestro masterclass al comienzo, en la introducción del masterclass, para ser un escatólogo se tiene que ser un politólogo. Tienes que estudiar a profundidad la politología, la geología, la paleontología, la arqueología. Si no haces todas esas combinaciones, van a cometer errores catastróficos y garrafales. Es por eso que los escatólogos, si usted ve desde el Antiguo Testamento, siempre eran consultados por los prominentes políticos, porque la especialidad del escatólogo es, en una manera profunda, tanto por el sistema político e histórico, paleontólogo, y de todo esto, puede perfilar hacia dónde va la situación. De manera que, por eso hay que tener cuidado, adelantarse sin todavía haber hecho las medidas contundentes. Que lo que hemos visto de este pasaje con la nación del sur, podemos llamarle en este momento coincidencia, porque solo el futuro cercano nos va a decir si coincidió perfectamente con esa profecía que acabamos de leer de Daniel. Que tenemos tropas impresionantes al frente, la gran nación poderosa del mundo frente al rey del sur, que movilizó este rey del sur más de 4 millones impresionantes, pero que finalmente dice Daniel que los que comen del pan de su propia mano conspirarán contra él. Y finalmente él y sus cercanos caerán. Pero hay algo más interesante. Es que es demasiado la coincidencia lo que estamos viendo. Este 2025, lo que de una vez nos está llenando el camino, de qué caliente va a estar el 2026. Mire esta profecía también. Dice, estos dos reyes, sus corazones están dados a la malicia. Se sentarán en la misma mesa, hablando mentira el uno al otro. Pero nada de esto prosperará por el tiempo designado para el fin. Para el fin no habrá llegado aún, pero el fin aún no ha llegado aún. ¿Estaríamos hablando de estos dos personajes? Coincidencia que nuestro presidente dijera ayer en la Casa Blanca del éxito y logro que ha tenido sobre estas 8 guerras, pero que una de ellas, la que más ha querido él, no se ha podido, y que será parte de la negociación durísima, dijo, para el próximo año. Lo vimos hace cuestión de unos 2 meses atrás, allá en Alaska, sentarse cara a cara con él. Ambos se cruzaron promesas que ambos sabían que no se pueden cumplir. Eso nos recuerda la impresionante profecía de Daniel.
Daniel dice, estos dos, 11:27. Uno dice, Dios mío, ¿de verdad estamos siendo testigos nosotros de lo que nuestros grandes hombres de la Biblia lo escribieron hace 2500 años? Y estamos viendo a esos dos personajes, que los dos tienen el título de líder del norte, porque los dos están en dos supernaciones que se les identifica como el norte. Rusia, la gran nación del norte en el extremo de Israel, y la nación número 1 del mundo, que se conoce como la gran nación del norte en toditita Europa y también América. Así que ambos líderes hablan de esos dos misteriosos que menciona Daniel en múltiples de porque recuerde lo que enseñamos en la escatología en nuestro masterclass. El gran problema de muchos que meten a pata es porque se les olvida que la escatología toma un tema, lo suelta, agarra otro, se detiene, vuelve de nuevo otra vez, y allí es donde hay que saber dónde lo dejó, dónde lo agarró, dónde hay que retomarlo de nuevo. Y Daniel habla de dos personajes. A los dos les podemos identificar una palabra: norteño. ¿Estaremos en este momento profético sin precedentes? No cabe duda que estamos a punto ya de dejar este año, mes y semana nada más. Así que vale la pena que analicemos esto que a continuación voy a tocar con ustedes. El Alto Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la petición de Trump. Debemos de aclarar, porque múltiples de redes sociales sensacionalistas se le está haciendo creer a la gente que es la proposición de su yerno, de Jared Kushner. Que definitivamente ya hay que tener, no podemos adelantarnos. No cabe duda, no tenemos duda de que está en la lupa. Pero como he dicho múltiples de veces a un evento con pastores, no tenemos la autoridad de decir públicamente él es el anticristo, porque eso no se va a saber hasta después del arrebatamiento, cuando entonces él se podrá quitar la máscara. Por ahora solo podemos hablar de hipótesis. Hipótesis. De esta manera. Dice, el Alto Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la petición de Trump de mandar fuerzas árabes musulmanes para desplazarse sobre Gaza. Esto es sumamente peligroso para el pueblo de Israel en el futuro cercano, ya que estas fuerzas militares no adoran al Dios de Israel. Una vez más volvemos con la profecía de Daniel, y al rostro del anciano rostro fiero dice que a un Dios que sus padres no honraron, le dará él autoridades. No olviden, por favor, evangélico, que ni los palestinos, ni un solo país islámico, ninguno de ellos adora al Dios de Israel. Todo lo contrario, por 77 años todititos ellos han estado con toditito su ahínco para tratar de desaparecer al pueblo que representa al Dios de este libro, Israel. Déjeme terminar esto. Dice, aunque estas tropas cuentan con la promesa del príncipe, el príncipe de Arabia Saudita, amigo comercial de nuestro presidente Trump, que solamente el día de ayer, solo el día de ayer, hizo la promesa de inversión de $1 billón.
$1 billón. ¿Qué nación no quisiera tener a un inversionista que le diga que le va a invertir $999 mil millones más para llegar al billón? Para que tengan una idea ustedes. ¿Coincidencia en esas profecías de Daniel? Y dice, y por precio comprometerá. Así lo dice Daniel. Y por precio el gran rey de rostro fiero comprometerá la misma tierra. ¿De cuál tierra está hablando? ¿Israel? Pues siempre habla la Biblia de eso. Impresionante aprobación que hizo el Alto Consejo de Naciones Unidas, donde, por cierto, quien presentó ante el Consejo oficialmente fue el señor embajador de Estados Unidos ante la ONU, ante el Consejo de las Naciones Unidas. Él fue el que hizo la presentación por aquello del sensacionalismo que han visto ustedes. No era otra cosa que la propuesta del presidente Donald Trump, en la cual pedía el respaldo de Naciones Unidas para ejecutar la segunda fase del acuerdo de paz que se firmó el 9 de octubre. Esa segunda fase que contaría, oiga bien, con un ejército extranjero dentro de Gaza. Olvidémonos de la palabra Gaza, dentro del mismo territorio israelí. Y que ese ejército estará compuesto no por ejércitos europeos o de otras naciones, no, por ejército islámico. Ejércitos que no adoran al Dios de la Biblia. Es por eso que en esta parte que escribí pongo, ¿qué pasará en los próximos 2 años? ¿Por qué 2 años? Porque el acuerdo que se hizo ante el Consejo de Naciones Unidas es que esas tropas militares, ese ejército internacional que llegará al territorio de Israel a partir del próximo año, estará con licencia por 2 años, para que al cabo de 2 años se llegue a una solución. Ya vamos a hablarlo de eso. A una solución de un pacto de paz total y definitivo, pero con un Estado palestino paralelo al pueblo de Israel. Por eso lo que pongo en la parte final. ¿Qué pasará en los próximos 2 años? ¿Le torcerán el brazo a Israel para el pacto con un Estado palestino y con una Jerusalén dividida? No olvide que en nuestro libro Israel al filo y también en nuestro masterclass hablamos que en el capítulo 11 sí profetiza que Jerusalén va a ser dividida. De allí la importancia, número 1, realmente lo que sucedió. Aquí están imágenes. Lo que sucedió este día fue este martes o el lunes en la noche, perdón. Lunes en la noche. Lo que sucedió con el Alto Consejo de Naciones Unidas, donde los 2-5 que se tenía temor de que lo vetaran y no pasaba nada, eran Rusia y China, pero que se alinearon a Estados Unidos con la condición de que se le permitiera al ejército islámico. No olviden que tanto Rusia como China no necesariamente han estado interesados en la existencia de Israel. Así es que era difícil que los dos grandototes hicieran un veto en el Consejo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de las tropas islámicas se hubiera anunciado que iban a llegar fuerzas militares compuestas por soldados americanos?
ingleses, alemanes, posiblemente de inmediato Rusia y China lo hubieran vetado. Pero como es un ejército que comparten las ideologías de ellos mismos, no se opusieron. Así que no lo vetaron. Y la petición del presidente Donald Trump pasó en el Alto Consejo de Naciones Unidas. Allí vemos a la delegación de Estados Unidos, compuesta por el embajador de Estados Unidos, quien presentó todos los argumentos de la propuesta del presidente Trump para estos próximos 2 años de esas fuerzas militares dentro del territorio. Dicen Gaza, pero es Israel, no olvide. Es Israel. Eso quiere decir que a partir del próximo año, y qué coincidencia, porque ya vamos a llegar a otra imagen, qué coincidencia que esos 2 años comienzan a partir del próximo año, cuando empiezan a llegar las tropas militares internacionales o islámicas. A partir de ese momento habrán 2 años que finaliza el 2028. Una vez más estamos en la profecía en rojo. 2028. Así se dijo, eso fue la declaración. E inclusive en el consejo, que fue la información de las múltiples de imágenes sensacionalistas que vimos en las redes sociales, es que mostraban que había sido el proyecto del joven Jared Kushner y que había sido, cuidado, no fue. Miren bien, la declaración del Consejo de Naciones Unidas fue que a la persona que se le dio total y absoluta autoridad para estar al frente de la supervisión de estas fuerzas militares en ese proceso de estos 2 años ha sido nada menos y nada más que al anciano Rostro Fiero. Así está en la declaración. Interesante, porque el presidente quiere, ya usted sabe, la gloria total, única, exclusivamente para él. Y eso se plasmó. Qué coincidencia que sucediera al mismo tiempo. Lunes en la noche, el gran paso de luz verde para las tropas internacionales dentro del territorio de Gaza o pongámosle Israel, y solo un día, inmediatamente al siguiente día, la visita, oiga bien, muchísimos evangélicos ni siquiera se han dado cuenta que el príncipe heredero y que es el hombre que está al frente de esa superpoderosa y económica nación llamado Arabia Saudita. ¿Sabían ustedes, porque los evangélicos no manejan aún predicadores o de las redes sociales, que Arabia Saudita es considerado la matriz, esa es la palabra, la matriz de la religión islámica? No olvide de dónde era Mahoma. No olvide dónde está la tumba de Mahoma. No olvide dónde están las 2 súper impresionantes mezquitas, donde van millones de islámicos cada año. Es Arabia Saudita. Arabia Saudita se le consideran entre los islámicos como el hermano mayor. Lo que él diga, ellos lo consideran el primogénito, porque dice que es el descendiente directo de Ismael. Hace lo que él diga, lo harán todos los demás. De allí la enorme importancia de la visita del príncipe heredero ayer a la Casa Blanca, que fue recibido con bombos y platillos. Un impresionante desfile de las superpoderosas casas de aviación norteamericana del último modelo, y aquel despliegue y aquella pompa que se le dio en entrada de la Casa Blanca, y los extraordinario elogio del anciano de rostro fiero al príncipe heredero, quien a la vez no solamente ofrecía
comenzar una inversión de 1 billón. Para nuestra gente evangélica, hablemos, 999,000 más para llegar al billón de inversión. Wow. Por favor, lean la profecía de Daniel. Y por precio y por dinero ofrecerá, dice Daniel. Santo Dios, esta visita de ayer fue 100% profética. Tanto que escuchábamos a nuestro impresionante presidente darse elogios impresionantes delante del príncipe heredero. Y si el rey hará de acuerdo a su voluntad, él se exaltará a sí mismo como todos los dioses y pronunciará blasfemia monstruosa contra el Elohim de los dioses. Él prosperará hasta que el periodo de la ira se termine. Porque lo que ha sido determinado deberá de cumplirse. Estamos siendo testigos de una gran profecía, el camino a la gran profecía, como se llama el tema, y la parte que vimos, el pacto cerca y lejos. Cerca, porque comenzó precisamente con el triunfo descomunal el 9 de octubre con la firma ante una veintena de líderes. Lejos, porque se va a llevar 2 años más todavía. 2 años más todavía. Y allí está la imagen que usted está viendo de los 2 personajes impresionantes en esta profecía. El príncipe heredero, quien dijo allí mismo ayer en la Casa Blanca que está dispuesto a dar el paso a los acuerdos de Abraham. Ahí sí ya entramos. Que definitivamente quien es el cerebro detrás de bambalina es el joven yerno del presidente. Los acuerdos de Abraham. En el momento que Arabia Saudita firme ese acuerdo, se firmó el pacto. Porque en su totalidad, el resto de los islámicos lo firmarán. Por eso la declaración importantísima que diera ayer el príncipe heredero en la Casa Blanca, cuando dijo que daba luz verde a Arabia Saudita a firmar en el futuro cercano, no dijo que ya, los acuerdos de Abraham. Pero mire lo que dijo. Al finalizar estos 2 años, Arabia Saudita estará lista para firmarlo, siempre y cuando, así lo dijo frente al anciano de rostro fiero, lo dijo, siempre y cuando se dé luz verde para el renacimiento o el reconocimiento de la nación palestina. Frente al presidente. ¿Y por qué lo dijo el príncipe heredero frente al presidente? Porque sabe 100% que Israel no le va a hacer caso a nadie más que al presidente Donald Trump. Así que le puso la brasa al presidente para que finalmente el presidente le tuerza el brazo a Israel y firme el pacto que Isaías le llama el pacto con la muerte. De allí la pregunta profunda de los mismos servicios de inteligencia israelí. ¿Qué va a pasar estos 2 años con una fuerza militar extranjera y que no adora al Dios de Israel dentro del territorio de Israel?
Lo vamos a empezar a ver el próximo año. En síntesis, como estábamos viendo estas imágenes impresionantes de la visita ayer del príncipe heredero, histórica, así lo dijo todita la prensa, histórica porque por los cuestionamientos del 2019 hacia el príncipe heredero no había sido recibido en la Casa Blanca, y mucho menos con los bombos y platillos con que fue recibido el día de ayer. Lo que allana el camino para que nuestro presidente finalmente lo está viendo ya en el horizonte. El hombre que en 77 años no había logrado ningún otro presidente llegar al famosísimo pacto futuro, que vuelvo con el tema. Lejos, cerca, pero lejos. Es un dicho israelí cuando Jerusalén todavía no está en manos del pueblo judío. Decía este poeta, que lo cito en mi libro, ¿Quién es quién en el Medio Oriente? Decía el poeta, para los que vivimos en Jerusalén, Jerusalén está lejos. Para los que viven fuera de Jerusalén, Jerusalén está cerca. Así el mismo dicho, pero lo estoy usando para el pacto. Y es importante decirlo esto, porque por lo que salió en las redes sensacionalistas, por lo que sucedió en el Consejo de Naciones Unidas, daban por un hecho que ya estamos, ya es el pacto, y que hasta se lo pusieron como a Jared Kushner. Muchas cosas bonitas, fantásticas, preciosas en las imágenes que pusieron, pero no, se están adelantando. Todavía no. ¿Está cerca? Sí, pero también está lejos. Lejos, ¿qué puede pasar en esos 2 años? A partir del próximo año. O sea, que este 2026 en adelante, que un mes y semana ya estaremos. Nos preguntamos entonces, ¿estamos entrando en grandes momentos apocalípticos? Recuerde que en el tema que hice el miércoles pasado, hablé del caballo negro, el entrenamiento. Cómo me acordaba ahorita en la visita que hice a Los Ángeles. Y fui a visitar los callejones, que es el termómetro. O los que me dicen pastores de allá de Las Vegas, los hoteles vacíos. Ya nos da una idea hacia dónde vamos en la profecía. En síntesis, mis hermanos y mis hermanas, en especial pastores, por favor, no dejemos de estar haciendo énfasis en nuestra iglesia, de la familia de nuevo a la iglesia, y en especial de estar alerta con la familia, esperando la inminente venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a todos los santos a la patria celestial. No deje de congregarse. Este fin de semana, es decir, este próximo viernes, sábado y domingo, estaré con ustedes en el área metropolitana de Washington, D.C. Para todos nuestros pastores en el área, sí, hermanos, vengan, porque vamos a tocar momentos sensitivos de lo que ya está pasando y de lo que estamos viendo. Porque Cristo viene pronto. Mayor información en nuestra página web, bolaines.org. Pon evento, y allí está ya la dirección de donde vamos a estar este fin de semana con el pastor David Choque, allí en el área metropolitana de Washington, D.C. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en especial en YouTube, en este canal que estás. Invita a otros hermanos, amigos, contactos tuyos, de que se unan a nuestro canal para estar debidamente informados de los hechos escatológicos. Pero también nos puedes seguir en nuestra Facebook, allí Antonio Polaines Oficial, en Instagram,
Y aunque todavía estamos un poco débiles en TikTok, aunque tenemos muchísima gente que nos sigue, débil en que no tenemos todavía el suficiente tiempo para ponerles temas allí, pero lo tenemos. Así que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grandemente. Y si Él todo lo permite, estaremos en el miércoles un día antes. A lo mejor lo hacemos hasta martes para dar 2 días de Thanksgiving. A lo mejor lo hacemos martes. Estén pendientes, les vamos a avisar por el Thanksgiving de la otra semana. Que Dios me les bendiga.